Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Perú 21 TV, es la voz de 21, mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar el tema del otorgamiento del voto de confianza que hizo ayer el Congreso al gabinete de Aníbal Torres. ¿Y qué es lo que había pasado? Ustedes vieron cuando salió el gabinete desde Palacio de Gobierno, bueno, desde la PCM hacia el Congreso, y en todo ese trayecto, pese al fuerte resguardo policial, habían simpatizantes de Perú Libre. Ellos decían que no eran simpatizantes, que eran de APAFAS, pero son simpatizantes de Perú Libre. ¿Y qué es lo que hemos visto? También agresiones a la prensa, incluido un equipo de Perú 21. Nosotros estuvimos ayer con el director de cámaras también, Omar Arbulú, y pues fuimos testigos y vivimos en carne propia cómo esos simpatizantes venían directamente hacia nosotros, a la prensa, a querer acallar. Y no nos dejaban prácticamente, o no querían que grabemos, o los grabemos. Pero así ha sido la jornada de ayer, y vamos ya a conectarnos, estamos ya en esos momentos vía Zoom, con Gonzalo Segarra, analista político y columnista del Comercio. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, Mayra, muy amable. ¿Cómo está? Gracias por estar aquí en Perú 21 TV. ¿Cómo analiza el voto de confianza? Se ha dado en una sesión que ha llevado horas y donde prácticamente el premier Aníbal Torres ha sido cuestionado por no remover a estos ministros que han sido criticados por sus antecedentes, entre ellos Hernán Condori, quien pues es el conocido ministro de Salud que promocionaba el agüita racimada. Bueno, yo creo que se puede analizar desde dos perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva moral es una vergüenza. El Congreso lo que hace es, como señalé en un tuit, preferir la agenda sobre la historia y convalidar un gabinete que es francamente insoportable e impresentable. Comenzando por el propio premier Aníbal Torres. Entonces, claro, ¿cómo puede después ese Congreso sorprenderse de que la opinión pública quiera que también se largue, como lo quiere el presidente Castillo? O sea, si llegara a haber un escenario en el que hay que convocar elecciones, bajo esta fórmula ambigua de nuestra Constitución que dice que asume el presidente o la presidenta del Congreso, tienen que convocar elecciones, y hay la discusión de si ser solo para completar el periodo presidencial o para un poder presidencial completo que incluye a un nuevo Congreso. Bueno, la opinión pública ya adelantó que quiere que sea lo último, es decir, Congreso y Ejecutivo. Y al convalidar un gabinete impresentable como este, convalidado el Congreso, lo que hace es eh, consolidar, reforzar la idea de que es un gabinete, un Congreso indigno, que debería irse, ¿no? Claro, el mensaje ha sido nos Eh, quedamos todos, no importa cueste lo que cueste, ¿no? O cuánto aguantemos más, porque tenemos un gobierno con varias surtidas investigaciones, tenemos a un premier Aníbal Torres confrontacional que ayer fue a pedir el voto de confianza, pero sin embargo también vemos las críticas de lado y también tenemos a los ministros que mañana podrían ser interpelados. ¿A qué nos podría llevar esta nueva historia con este gabinete de Aníbal Torres? bueno, para empezar, el Congreso hace tiempo que abdicó de su función de control político, porque solo ha censurado a un ministro. Ni siquiera llegó a censurar a Silva. Y en realidad, hoy día hay 8 ministros, hoy día los enumera Carlos Basombrío en su columna del Comercio, y yo hice el mismo ejercicio hace unas semanas con el anterior con gabinete. Entonces, ahí nomás ya, y también me daban unos 6 o 7 que había que censurar, o sea, ahí nomás ya tendrías 14 ministros que merecerían la censura. Y el Congreso, patética y groseramente, ha renunciado a hacer ese ejercicio de fiscalización, de control político, ¿no? Entonces, bueno,
que censuren a Condori, que para mí además es un imperativo moral, es una especie de premio consuelo, ¿no? O sea, ¿cuál es la gracia de eso? O sea, si lo que vemos es, o sea, deviene en anecdótico ante un escenario donde lo que vemos es una abdicación de sus deberes constitucionales, incluyendo, yo creo que vamos a llegar a un punto en el que la podredumbre y la perversión de este gobierno va a ser de tal escala, gracias en parte al Congreso que le está diciendo, mira, sigue haciendo cochinadas nomás, que, que la vacancia ya no debería ser vista como una opción, sino como una obligación constitucional del Congreso. ¿A qué me refiero? La Constitución dice la presidencia vaca por incapacidad moral del presidente, ¿no? Yo me pregunto, si tuviéramos un presidente, y para no usar ejemplos reales, voy a usar un ejemplo de ficción, una especie de Cersei Lannister, ¿no? De Juego de Tronos, un sociópata. No estaría, no debería interpretarse que hay una obligación de vacar a un sociópata. No es el nivel de incapacidad moral de un sociópata de tal magnitud que eso que estamos leyendo como una potestad discrecional parecería volverse obligatorio. Bueno, si el presidente Castillo, a quien no estoy calificando todavía de sociópata, pero, digamos, ha tenido la desfachatez de ponernos un premier como Valer, ¿no? Que claramente se acerca a la figura. Pero digamos, si le siguen diciendo a Castillo, mira, tú sigue con tus tropelías, nomás sigue robando, sigue escondiéndote, sigue haciendo lo que estás haciendo, no es imaginable un escenario comparable, ¿no? Y esto me sirve además para volver a cuestionar esta idea que se ha vuelto sentido común en ciertos círculos, de que el gobierno es débil. Yo no veo un gobierno débil, ¿no? Yo veo un gobierno que, a pesar de que puede hacer las tropelías que está haciendo, obtiene y tener a los personajes, a los zampones que pone de ministros, obtiene a pesar de eso el voto de confianza del Congreso, que se supone que es un Congreso opositor, vacador, golpista, ¿no? En la retórica de esta gente, y sin embargo le dan la confianza. Yo no veo ahí un gobierno débil, veo un gobierno que está en camino a acumular cada vez más poder, porque se mantiene a pesar de sus tropelías y de sus delitos y de su inmoralidad manifiesta. Y eso me permite conectar con el incidente de ayer. O sea, como tú bien has dicho, parece un modus operandi del gobierno de Castillo el agredir a la prensa. Y agredir a la prensa es, usando nuevamente tus palabras, el modus operandi de los autoritarios, de los protodictadores. Entonces, si seguimos con esta retórica de que no, es un tontito, es un incapaz, Castillo, no representa ningún peligro, es inocuo, a un tipo que pone delincuentes en el gabinete, a los que le dan la confianza, y que agrede sistemáticamente a través de sus huestes a los periodistas, lo que estamos es incubando a un dictador. No digo que lo sea ahora, pero lo va a hacer si dejamos que esto siga como está siguiendo, ¿no? Exacto. Entonces es bien peligroso, ¿no? Yo llamo la atención. No es un gobierno débil, es un gobierno que nos está llevando al autoritarismo y a la cleptocracia. Exacto, comparto su pensar porque se está empoderando y no basta solamente con filtrarse o copar otras instituciones del Estado, sino también ahora lo quiere hacer en el Congreso de la República. ¿Y por qué digo en el Congreso de la República? Porque ya se ha sabido a través del testimonio de Karelyn López de los niños, estos congresistas que pedían obras para sus regiones y que a cambio tendrían el blindaje del presidente Pedro Castillo dentro del Parlamento. Pero bien, hay una inacción del Congreso, hay constantes ataques a la prensa. Nosotros ayer como Perú 21 estuvimos ahí en el centro de Lima cubriendo este recorrido desde que Aníbal Torres sale de Palacio de Gobierno hasta el Congreso. Y nos llamó la atención
se lo comento porque había una gran cantidad de simpatizantes de Perú Libre en la avenida Bancay. Y el grupo que estaba en contra, obviamente, que pedía la vacancia, fue retirado por la Policía Nacional. Y este grupo era tan grande que empezó a, digamos, acercarse y acosar a la prensa. La prensa estaba simplemente grabando y empezó primero con los insultos verbales, prensa mermelera, claro, no tienen ningún tipo de prueba de que hay una prensa vendida, al contrario, si no fuera por la prensa no se sabería, o no se sabría, mejor dicho, estas investigaciones. Pero empiezan a bajar la cámara, luego nos insultan, nos acorralan, nos empujan, nosotros no nos llevamos la peor parte, fueron nuestros colegas. Pero, ¿qué puede suceder ahora con esta actitud que parece una constante en todas las marchas? ¿Cuándo vamos a despertar? ¿Cuándo por fin la ciudadanía va a tener tal indignación para poder reclamar sus derechos y que el gobierno y el Congreso, pues ya de una vez, empiecen a trabajar por el país? ¿Cuándo? Parece que eso no se ve, parece que eso está verde, como dirían. El Congreso va a ser responsable de la dictadura autoritaria que podría instalarse, no digo que se vaya a instalar, pero que podría instalarse en este país por haber convalidado a esta cleptocracia de maneras autoritarias además, ¿no? Porque si te fijas, parece un guión, ¿no? O sea, el guión populista consiste en plantear una dicotomía de buenos y malos, donde el caudillo, que en este caso vendría a ser el presidente, o a través del presidente Vladimir Cerrón, su ideólogo, como querramos llamarlo, o socio, el caudillo se vuelve pues la encarnación del pueblo, ¿no? En oposición a enemigos odiables, que son odiables en todas las democracias, en todos los sistemas políticos. Y esos enemigos típicamente son la prensa, que siempre es incómoda, que siempre es controvertida, y el Congreso, que también siempre es incómodo y siempre es incomprendido. Entonces, esa es una retórica que no tiene nada de nuevo, ¿no? O sea, la historia de la humanidad nos lo enseña. Es lo que hizo Fujimori, por lo demás, en el año 92, atacar a la prensa y atacar al Congreso. Y digo más, digo, la impopularidad del gobierno es fácilmente reversible, como ocurrió con Fujimori, como ocurrió con Vizcarra, gracias a actitudes populistas como, por ejemplo, cerrar el Congreso. Entonces, si el Congreso sigue impávido y no reacciona, y tiene el desparpajo, la desvergüenza, la indignidad de darle el voto de confianza a un gabinete como este, está siendo cómplice de la destrucción de la democracia, que es su propia destrucción, porque los van a disolver. El mensaje que le están mandando es al Congreso, al Ejecutivo, perdón, es tú plantea lo que sea, que nosotros te vamos a darle los votos de confianza, ¿no? Y eso no se salva censurando al doctor Agüita, a Condori. La incapacidad para tener un mínimo de perspectiva y de renuncia y decir, bueno, lo que está en juego acá es la democracia, por tanto, si hay que quemar balas de plata, habrá que quemarlas, a lo único que conduce es a empoderar más a un gobierno peligrosísimo, que es torpe pero no es débil, porque es cleptocrático, es corrupto y tiene una vena autoritaria. Entonces, que parezca débil no quiere decir que no pueda concentrar poder, y lo concentra justamente en ocasiones como esta, cuando se les da la confianza a pesar de que groseramente no la merecen, ¿no? Entonces, como he escrito también yo alguna vez en una de mis columnas, la historia de los dictadores es la historia de haber parecido débiles también. Ponía yo el ejemplo de Rafael Correa. Rafael Correa no tenía un solo congresista cuando fue elegido presidente y se las ingenió
para disolver ese Congreso, convocar otro, y convocar una asamblea constituyente y mantenerse en el poder un montón de años. Y no quiero exagerar, porque después van a decir que yo digo que estoy comparando con Hitler, pero Hitler también inicialmente fue un gobierno, primero elegido, y segundo, un gobierno relativamente débil, y fue concentrando poder de a pocos. Entonces, esta moda politológica de decir, lo decía el otro día el señor Levitsky, el rey de los desaciertos, ¿no? En sus pronósticos políticos, no, pero Castillo es torpe, no es peligroso, es inocuo. Bueno, así comienzan, así comienzan. Cuando tienes a un gobierno insoportable en su generación de inestabilidad, impresentable en las evidencias de corrupción, como es el que tenemos, no se le puede seguir dando el beneficio de la duda. Y eso es lo que ha hecho, desgraciadamente, el Congreso ayer, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, señor Segarra, por estar aquí con nosotros en Perú 21 TV analizando este voto de confianza. Vamos a ver qué otras cosas nos deparan en los siguientes días. Vamos a ver también qué es lo que pasa mañana con la interpelación. Y ojalá que estos ataques a la prensa no continúen, aunque lo dudamos, porque ya esto se ha convertido en una constante. Muchísimas gracias. A ustedes, adiós. Saludos. Bien, era entonces el analista político y columnista del diario El Comercio, Gonzalo Segarra, que estaba con nosotros analizando ese otorgamiento del voto de confianza del Congreso al Ejecutivo. ¿Qué es lo que ha dicho él? Básicamente, ya para terminar, es que no ha ejercido el control político que goza de parte de la Constitución. ¿Y qué es lo que le ha dado al Ejecutivo? Es esta carta abierta para seguir realizando estas acciones que van contra varias reformas, entre ellas la de transportes, la de educación y más. Esta ha sido la información, nosotros vamos a regresar más adelante.